Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a partir del último video que subí, me di cuenta de algo interesante que lo analicé y hoy quería compartirles, que se trata de los combos de ataques, poderes y buffs. Bueno, primero quiero arrancar con el tema del lanzamiento de un poder y como que hay un buff y lo vamos a ver. Lo que tenemos acá es un arquero que va a lanzar un normal y un disparo dual. Y vamos a ver que después de lanzar el disparo dual, queda un tiempo sin hacer nada. Vamos a verlo de nuevo. Lanza el disparo dual y queda un tiempo sin hacer nada hasta que empieza a castear el ataque básico. Bueno, un ataque básico. A ver si vamos a ver si lo convea de nuevo con una flecha paralizadora. Y queda un tiempo sin hacer nada hasta que empieza a castear el ataque básico. Si nosotros vemos un arquero dando una seguidilla de ataques básicos, vamos a ver que hay fluidez. Que nunca se detiene, nunca queda el personaje sin hacer nada. Tira el básico y rápidamente empieza a castear el siguiente ataque básico. Lo lanza y empieza a castear el siguiente ataque básico. O sea, es como si lo vemos más en detalle, en este caso, acá vemos el arquero agarra una flecha, tira, agarra otra flecha, lanza el poder, agarra otra flecha y se queda sin hacer nada por un tiempo. Esto pasa en todas las tres clases. Y lo que yo quiero explicar acá es que me di cuenta, o sea, supongamos que esta curva para abajo es un ataque básico, la curva para arriba es un poder, y después tenemos esta línea recta que es cuando el personaje se queda sin hacer, parado sin hacer nada. O sea, como que se tosqueó, digamos. Y después empieza a castear el ataque básico. Me di cuenta, si vemos es lo mismo, el arquero haciendo combos pero con un arco más rápido, vamos a ver que sucede lo mismo. Normal, disparo dual, queda un rato sin hacer nada y después empieza a castear ese ataque. Este tiempo que se queda sin hacer nada depende de la velocidad de ataque, digamos. Si la velocidad de ataque es muy rápida, este tiempo va a ser más corto. Pero de todas maneras, es un tiempo donde se tosquea solo el personaje. Entonces es muy importante eliminar esto. Entonces, para que nosotros tengamos, no sé, lanzamos un ataque básico, lanzamos un poder y después del poder enseguida que empiece a castear el ataque básico. Ataque básico y así. Mientras nosotros, o sea, para eliminar lo que es lo tosco. Entonces, primero tenemos ese tema. Ahora hay un tema con ¿qué pasa cuando con nuestro personaje queremos lanzar una seguidilla de poderes?
Ahí hay que verlo porque quiero empezar con... O sea, lo que sucede acá ya se trata ya de la recarga global de los poderes. Si la recarga global de los poderes es muy corta, entonces podemos ver la seguidilla de poderes sin ningún... sin que nuestro personaje quede parado. Esto sería la recarga global corta. Y ya normal, o sea, este espacio donde el personaje se queda sin hacer nada es mayor de acuerdo a la recarga global. Entonces, acá lo que tenemos es, en la continuidad de poderes, tenemos al guerrero lanzando sus poderes ofensivos con una recarga global normal. Y está bien que sea normal porque acá vemos que el guerrero pega un salto, se acomoda, o sea, cae al piso, se acomoda. Y si nosotros apretamos rápidamente el otro poder, lo castea, se acomoda, lo castea, se acomoda y así. O sea, está bien que la recarga global sea normal, que haya ese tiempo donde el personaje se detiene, se acomoda y ahí lanza otro poder. O sea, lanza ese mismo movimiento. Pero en arqueros esto no queda bien. Miremoslo acá cómo se ve. Una seguidilla de poderes con arquero. Lanza el poder, se queda sin hacer nada. Lanza el poder, se queda sin hacer nada. Lanza el poder. Todos esos poderes tienen recarga global corta. O sea, lo que veíamos acá, que hay una pausa donde se queda sin hacer nada. Entonces... Pero, o sea, acá no es que el arquero pegó un salto y se tiene que acomodar. Ya está acomodado. Ya podría empezar a castear el siguiente poder. Lanza el poder. Ahí ya está. Ya podría estar. Ya podría lanzar el otro poder. Podría lanzar todos esos poderes, esa seguidilla de poderes más rápido. Entonces, ahí claramente vemos que el arquero, si queremos que eliminar lo tosco, eliminar lo irreal, tendría que tener todos esos poderes ofensivos con recarga global muy corta. Entonces, supongamos que lanzamos el penetra escudo, apretamos la ráfaga y ahí ya la empezaría a castear. O sea, la empezaría a castear más rápido. Ahí ya empezaría a castearla. Pero tarda ese cacho más, entonces se vuelve tosco. Esto es mucho más notorio en el mago. Miremos, o sea, no importa la velocidad de invocación y eso. La velocidad de invocación sería cuánto tarda de llegar a este punto a este punto. Pero eso es fluido. El tema es estos tiempos donde el personaje se queda sin hacer nada. Dijimos, en el guerrero está bien porque se tiene que acomodar después del salto que dio. O sea, imaginémonos que los poderes del guerrero serían recarga global muy corta. El chabón estaría dando vuelta como un trompo, digamos. O sea, no pararía de dar vueltas. O sea, sería imposible estar todo el tiempo dando vueltas. Por eso está bien que se acomode, que tenga ese tiempo donde se planta en el piso. Entonces estamos con el mago. Acá pusimos, devoción. Y vamos a tirar una seguidilla de poderes con recarga global corta. Esto yo ya lo había mencionado, pero está bueno volver a verlo. Tenemos bola de fuego. El personaje queda sin hacer nada.
Y ahí empieza a castear el puño de golem. Queda sin hacer nada. Y acá vemos también el tema cuando termina de lanzar un poder. Ya sea, no importa si es recarga global muy corta o corta. Queda un tiempo sin hacer nada. Bastante. Y ahí empieza a castear el ataque básico. Entonces, veámoslo de nuevo. Todos los poderes con recarga global corta. Vamos a subir un poco. O sea, fíjense que se siente tosco. Que queda como tosqueado en un momento. Y no pega un salto como el guerrero. Y ahí empieza la seguidilla de ataques básicos. Ese báculo es lento, así que por eso tarda eso. Pero acá, ahora vemos la seguidilla de poderes con recarga global muy corta. Y lo vamos a ver que es diferente. Se elimina todo lo tosco. De todas maneras, aunque la recarga global haya sido muy corta, con ese poder final, la comunión de maná, queda tosqueado por un rato y ahí empieza a castear el ataque básico. Fijémonos que como puse aceleración arcana, se tosqueó menos tiempo, pero se tosqueó igual. El problema es que se tosquea, no cuánto tiempo. Bueno, no cuánto tiempo se tosquea, el tema es que se tosquea. Entonces, a lo que voy con esto es que vos, si sos mago o arquero, todos tus poderes ofensivos, donde se necesite el movimiento, todos serían recarga global muy corta. Entonces, bueno, el mago sería... ninguno perdería la fluidez. Sería mucho más atractivo de jugar con el mago y con el arquero también. Si vamos continuidad de poderes con arco corto. O sea, podrías lanzar una seguidilla de flecha, pero ahí se nota como que tosqueado. Fíjense que quiere como lanzar un ataque básico antes del poder porque el arco es más rápido. Pero se siente tosco igual. Entonces una recarga global muy corta a todos esos poderes lo haría mucho más fluido al arquero. Más rápido, obviamente. Más fluido. Más rápido. Sí, obviamente sería más rápido. Pero sería más fluido, más atractivo y ya sabemos las consecuencias de eso. Bueno, eso es con respecto a la continuidad de poderes. Y ahora quiero ir a tema de los buffs. Porque en los buffs el personaje no hace un movimiento no hace un movimiento. Por ejemplo, no sé, Coloso. Entonces la idea es que si vos apretás un poder que no hace ningún movimiento, ese poder no te corte el ataque básico. Fijémonos qué pasa acá. Nosotros damos un normal y cuando vamos a dar el siguiente normal, si tiramos Coloso, no nos dejó lanzar ese siguiente normal. Y ahí no lo dejó con embestida tampoco. Y tampoco. Fíjense que no lo deja lanzar el siguiente normal. Entonces, si nos fijamos, lo que tenemos, fijémonos el movimiento del personaje.
Es como que no termina haciendo nada, digamos. Entonces lo que tenemos, fijémonos, esa es una lanza muy lenta. Y, y fijémonos cómo quedan las seguidillas de normales. O sea, un normal tras otro. No importa la velocidad del arma, lo importante es que la seguidilla de esos ataques es fluido. Pero en cambio, nosotros damos un normal, un poder. Ahí sabemos, o sea, sabemos que está este bug presente. Después del poder hay un tiempo de espera que está relacionado a la velocidad de ataque. O sea, imaginémonos con una lanza muy lenta, este tiempo se hace re largo. Pero independientemente de esa espera, aunque no tenga esa espera, y nosotros pongamos Coloso, por ejemplo, quedaría mal. O sea, quedaría mal que por culpa del Coloso pase esto. O sea, lo que pasa en el sistema actual es que vos das el ataque básico, apretás Coloso, el personaje queda sin hacer nada y después empieza a castear el ataque básico. Pero inclusive si pasa esto, estaría mal, porque la idea es que vos des un ataque básico, puedas apretar Coloso acá, pero enseguida sigue el ataque básico, digamos. Y el otro ataque básico y así. De todas maneras, o sea, el buff tiene una recarga global muy corta siempre. Pero no cortó la seguidilla de ataques básicos. Entonces eso le daría fluidez a todo. A ver, el arquero que tenemos. Bueno, en el arquero le pasa lo mismo. Fíjense toda la cantidad de poderes toda la cantidad de buff que tiene el arquero. Que sería mucho mejor. Todo eso, no habría ningún buff que haría movimiento con el arco. Porque ahí en cierto sentido está lanzando una flecha y en realidad no le está tirando la flecha a nadie. Está lanzándose un buff a él mismo. Y de todas maneras, como ya dije, los buffs de mirada halcón y eso, posición estrategia, todos son velocidad instantánea. Entonces, ninguno te cortaría el ataque básico. Fijémonos qué tosco que queda, digamos. Tiro parabólico, maniobralidad. No te dejan. Siempre te tosquean, digamos. Bueno, y ahí aparecen estos bugs. Que de repente se le escapa un ataque básico al arquero. O sea, fijémonos qué fluido que queda si todos esos buffs que no hacen ningún movimiento con el personaje no te cortarían el ataque básico. En realidad todo este tema empezó con ese descubrimiento. Y después vi lo que mencioné anteriormente. Ahora, un poder con penetra escudo sí cortaría el ataque básico. Porque hace un movimiento el personaje. Pero después de lanzar ese penetra escudo, el personaje no quedaría tosqueado dependiendo de la velocidad de ataque. Y acá tenemos, bueno, el mago
ya sabemos que pasa lo mismo. Fijémonos lo fluido de los ataques básicos. Y acá tenemos el ataque básico con devoción. Bueno, acá es obvio que se retosquea solo. Es como que no sé qué le pasó. A ver si lo vemos bien. Fijémonos lo que tardó en acomodarse, digamos. En cambio, si ahí lanzara un normal y una barrera mágica, el siguiente ataque se iniciaría enseguida. Pero de todas maneras, acá si tiró, por ejemplo, una devoción arcana, que es un activable, como el personaje no hizo ningún movimiento, no cortaría en absoluto el siguiente ataque básico. O sea, ahí ya hubiera lanzado el segundo. Pero lo lanzó ahí. Entonces, el mago solamente, o sea, por ahí al guerrero y al arquero, más al arquero, es más lo que lo beneficia eso. Y en cambio el mago por ahí solamente sin movimiento tiene la devoción arcana activable y aceleración arcana instantáneo activable y el control metabólico dijimos que es como la pelea sucia del mago con 20% de daño de ataque y 40% de menos de rango de ataque, que son instantáneos. Entonces, y no hacen ningún movimiento el mago. Entonces, supongamos que somos un mago con magnificaciones y nos bajaron del caballo. Entonces, tenemos las magnificaciones pasivas, la aceleración arcana activable, invocación instantánea sin movimiento. O sea, no te cortaría el ataque básico. Las otras magnificaciones también, pasiva, control metabólico también, instantáneo, activable, es como el pelea sucia. Y la proyección arcana pasiva, rango de ataque más 20%, no necesita ningún punto. Entonces, bueno, y después tenemos bueno, ya dije la devoción arcana activable. E incluso la mente en blanco también, activable e instantáneo. Entonces te bajan del caballo, ya tenés un buen daño de báculo. Supongamos que no te tiraron confundir. Entonces vos la apuntás al chabón y ya vas poniéndote poderes como devoción arcana. Todos esos tienen recarga global muy corta. La aceleración arcana, sin el movimiento, sin cortarte el ataque básico. Por ahí no sé, pones un control metabólico si llegás. La invocación tampoco te cortaría el ataque básico. Y así te vas acomodando. Bueno. Arquero, ataque básico, mago, continuidad. Bueno, acá muestro por ahí la diferencia entre lanzar un poder y después apretar el otro. En cambio, lanzar como de otra forma, digamos. Lo lanzó más rápido en la segunda forma. Pero las dos formas fueron fluidas. Eso es importante. Sí, en la primera forma tardó un poco más. Pero las dos formas fueron fluidas. Eso es lo importante. Así que nada, o sea, es eso básicamente, no es mucho más que eso, pero es un gran cambio. Repito, eliminar esos tiempos innecesarios, acomodar las recargas globales de acuerdo a la realidad y que tengamos movimientos fluidos con nuestro personaje, que podamos hacerlo, digamos. Después, obviamente, por ahí lanzás un poder
y sí, te moves para un lado o te quedas quieto haciendo una pausa verdadera, digamos. O sea, conscientemente haciendo una pausa para después decir, ok, ahora voy a lanzar este poder o voy a lanzar un básico más poder. Así que, bueno, eh, eso era lo que quería compartirles. Y, y bueno, cualquier cosa, lo mismo, me pueden escribir. Y si descubro algo más, les hago otro video y lo comparto. Abrazo grande. You hate so much that you're better off alone. Be where the ghost who lives on Salamander Road. Trapped in a cloud of smoke, it's all enough. Be where the dog, 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 she used to suffer like me. Yeah.